Director técnico del Gabinete de Política Social de la República Dominicana, la señora Paula Poblete, subsecretaria de Evaluación del Ministerio de Desarrollo Social de Chile, a la señora Leticia Bartolo, secretaria nacional de Evaluación National Secretary. Registro Único del Medio Ambiente, Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre de Brasil, espero lo he hecho bien, Leticia, del señor Rafael del Cid, director del Centro Hondureño para el Estudio de Políticas de Estado en el Sector Social, Secretaría de la Sede Sol de Honduras. Javier Paulini, director general de Focalización e Información Social del Ministerio de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, y Rodolfo Besley, consultor experto en sistemas de protección social de la cooperación alemana GIZ. Asimismo, saludo a nuestro querido Manfred Hewitt, que no sé si dije por fin bien su apellido, usted lo dirá mejor, asesor principal del programa CEPAL BMZ GIZ, y a Luis Tejerina, de la División de Protección Social y Salud del BID, y a María Palma, de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, que nos acompañarán al cierre. Un saludo muy cordial para todas y todos los presentes que nos están digamos, en este evento, que se da en el marco de nuestra quinta conferencia regional de desarrollo social, y en las actividades del proyecto implementado conjuntamente entre la CEPAL y la cooperación alemana, y básicamente, digamos, como un espacio de diálogo y de intercambio en relación con el establecimiento de los registros sociales de la región, sus desafíos y acciones que se requieren para su fortalecimiento. Los sistemas de protección social, ya lo hemos dicho en la conferencia, nosotros los entendemos como sistemas universales, integrales, sostenibles y resilientes. Y son centrales para la consecución de un desarrollo social inclusivo y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible en la región. Y sin duda, los sistemas de información al interior de esos sistemas de protección social y los registros sociales son una herramienta clave para avanzar en su fortalecimiento. Sin duda, estamos enfrentando en la región una serie de crisis en cascada que nosotros hemos denominado después de la pandemia una crisis social prolongada. Y es en ese contexto, digamos, que tanto los impactos de la pandemia como otros factores, factores que han ocurrido, digamos, en el marco, digamos, de la desaceleración económica, alzas, digamos, en los niveles de inflación y el deterioro educativo, entre otros, los sistemas de protección social de una u otra manera han tenido que hacerse cargo de estas emergencias, de estas situaciones que justamente, digamos, generan, digamos, también una presión respecto de su desenvolvimiento. Y en este contexto de una estructura de riesgo que está en reconfiguración, el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de información social y en particular de los registros sociales es clave para el diseño y toma de decisiones en las políticas de protección social. Es necesario hacer nuestro esfuerzo para consolidar la consolidación de este sistema, que permitan así una mayor agilidad de los procesos, mejorar la capacidad de respuesta ante crisis y optimizar la gestión de recursos. Y como se presenta en el documento de posición de la conferencia regional, la institucionalidad social nosotros la entendemos como eje central del desarrollo social inclusivo, y una de las dimensiones de la institucionalidad social es la dimensión técnico-operativa. Dentro de esa dimensión técnico-operativa, los sistemas de información son fundamentales para justamente avanzar en consolidar no solamente la toma de decisiones de políticas públicas de calidad, sino de consolidar básicamente la institucionalidad social. Los sistemas de información y los registros sociales de destinatarios, yo los definiría como la columna vertebral de un sistema de protección social. Sin sistemas de información, sin sistemas de registros, básicamente la política de protección social camina, digamos, con poca visión, a ciegas, podríamos decirlo, ¿no? Son una columna vertebral y, por tanto, parte importante, digamos, de lo que se va a debatir aquí. Estamos muy contentos de debatir con las distintas autoridades de distintos países respecto de su experiencia. Es básicamente cuáles son aquellas potenciales oportunidades que se ofrecen. Altamente, digamos, en un mundo que está altamente digitalizado, en un mundo donde hay transferencia, donde hay transformaciones tecnológicas y transformaciones digitales,
justamente en cómo, digamos, esas transformaciones tecnológicas y digitales pueden ser incorporadas a nuestra institucionalidad social a través de sistemas de información y sistemas de registros en los sistemas, digamos, de protección social. Y en ese sentido, una de las ventajas de avanzar en los procesos de registros sociales universales, donde la digitalización permite avanzar hacia niveles de cobertura, interoperabilidad y eficiente actualización de la información, son, digamos, básicamente objetivos básicos, digamos, de un sólido sistema de protección social. Y en ese sentido, digamos, me gustaría, digamos, agradecer el intercambio de opiniones que va a haber, digamos, en este evento paralelo con las experiencias y desafíos de los distintos países de la materia. Y quiero aprovechar, por cierto, agradecer una vez más a la cooperación alemana y GIZ, que nos ha apoyado fundamentalmente en el proceso, digamos, de la conferencia regional, los proyectos que llevamos adelante en la región y estos eventos paralelos, con todo el trabajo colaborativo que hemos tenido, digamos, en distintas materias, digamos, a Manfred Hewitt, a Fabián Klein, que lo vi por ahí, Fabián, así como también agradecer, digamos, a la División de Desarrollo Social, que es mi división, y en especial, digamos, a María Palma, que va a cerrar este evento, digamos, por el trabajo realizado para que este evento paralelo sea realidad. Así que muy bienvenidas y bienvenidos. Creo que me demoré 7 minutos, así que te quité 2 a Manfred para sus palabras de introducción. No, Manfred, por favor, sí, que tú quieras. Adelante, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Alberto, y me sumo a la bienvenida que ha dado Alberto Arenas, el director de la división. Muchas gracias también por toda la cooperación en estos años. Estimadas panelistas y participantes, hombres incluidos. Permíteme primero felicitarles por el trabajo de organizar este evento. Es su trabajo, es su logro, es mucho trabajo, ¿sí? Y podemos contribuir a varios temas, pensiones no contributivos, registros sociales, en ese contexto de crisis y de digitalización, sistemas de transferencia monetarios. Después de unos 2-3 años que han sido bastante movidas, y donde nosotros también en la cooperación ajustamos un poco nuestras prioridades. Por ahora son 4. Salud global, autonomía corporal, por 1. 2, hacer retroceder de manera efectiva la pobreza, el hambre y la desigualdad. 3, impulsar con determinación la transición justa. 4, establecer una política de desarrollo feminista. Y acá con ustedes en la CEPAL trabajamos en los últimos 3 de esos temas, y sabemos de que protección social siempre es un tema fundamental y transversal, ¿ya? En todos esos 4 ámbitos. Ahora venimos de diferentes condiciones. ¿Ya? Cuando empezó la pandemia, saber de que 50% están trabajando en el sector informal es otra situación que tuvo en Alemania, por ejemplo. Entonces no hay panaceas ni cosas que copiar, pero hay soluciones que estamos buscando que siempre son específicas. O sea, pueden servir de inspiración otras experiencias, pero no de modelo. Y peor en una situación donde el cambio es fuerte, y hablamos acá de digitalización. En la pandemia, nuestras oficinas en Alemania de salud han tenido que transmitir sus datos por fax, en parte, ¿ya? O sea, a veces compartimos los desafíos, y eso es uno. Entonces, el tema de ahora es registros sociales, y eso nos reúne, y eso en el contexto de desarrollo tecnológico de transformación digital. Para aprovechar esos cambios se requiere cambios en la institucionalidad, se requiere hasta cambios legales para poder avanzar hacia sistemas de protección social universalmente accesibles, inclusivos y financieramente sostenibles.
Seguro que la discusión va a ser súper interesante. Les deseo mucho éxito. Adelante. Muchas gracias a Alberto y al señor Manfred. Ahora voy a dar un par de informaciones. Va a estar dando una vuelta, una lista de asistencia para ahí para que se anoten. Y también les van a pasar unas hojas con un QR para responder una encuesta, así que para que las puedan responder respecto de la evaluación del evento hacia cuando vayamos finalizando. Entonces, vamos a iniciar, vamos a comenzar esta ronda del panel. Quisiera invitar primero al señor Vanel de Espinal, director técnico del Gabinete de Política Social de República Dominicana, quien va a comenzar su intervención, así que él tiene una presentación. Juan, si es que la puedes poner. Entonces, le paso el micrófono a don Vanel. Muchas gracias. 10 minutos. Trataremos. Un saludo, muy buenos días de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Nos sentimos muy honrados de compartir la experiencia dominicana en esta materia, ¿no? De los sistemas de información y el enfoque estratégico que paso a explicarle. Sería bueno, ante todo, decir aquí que República Dominicana en las últimas 2 décadas logró consolidar prepandemia y digitalizar los 2 sistemas base fundamental para entrar a esta etapa que voy a explicar ahora, donde ya estamos en la interoperabilidad. Me refiero a la digitalización de los registros sociales y la digitalización del sistema de transferencias, con 2 agencias especializadas autónomas que se instauraron en el año 2005 y que durante ese quinquenio pues lograron consolidar su información de manera digital, y lo cual sirvió para la expansión vertical y horizontal rápidamente con la pandemia, llegando a casi a triplicar los beneficiarios de manera automática en menos de 30 días. Eso fue clave, un antecedente importante que antes de entrar a esta etapa quería decir. Y en esta segunda etapa, pues entramos a la fase de interoperabilidad. The system. Ejecutivo está en este momento en la etapa final de la interoperabilidad de los sistemas, de los programas con los sistemas de beneficiarios, con los sistemas de transferencias. Cuando digo sistema de transferencia, nosotros creamos una entidad especializada para lo que es el tema de las transferencias y su vinculación con el sistema financiero dominicano privado, la cual conllevó a dotar a cada beneficiario de una tarjeta de débito capaz de manejar N subsidios, no importa el programa que sea. Y esa entidad especializada se vincula a los diferentes programas del sistema de protección social dominicano no contributivo, a los fines de asegurar que la transferencia llegue a quien está estipulado como beneficiario. Consciente de la importancia de la información y de los datos para la calidad de la política pública, como se ha dicho aquí, pues ahora estamos en una etapa de hacer interoperables el programa de transferencia monetaria condicionada, denominado Supérate, anterior Solidaridad, el sistema único de beneficiarios aquí a la izquierda, no tiene luz, ¿ok? Me van a permitir parar. En este lado, diríamos que la protección social contributiva, no contributiva, convencional, creada por un programa de transferencia monetaria condicionada, el sistema único de beneficiarios, que es una entidad autónoma especializada adscrita al Gabinete de Política Social, la ventanilla única, como ya se ha mencionado, no abundo, que se refiere a tanto presencial, servicio presencial como virtual por diferentes canales,
ves con todos los programas sociales, la administradora de subsidios sociales como entidad especializada solamente para la transferencia, el sistema de transferencia monetaria, que reitero, se vincula al tinglado de entidades financieras de todo el territorio nacional a los fines de garantizar de que la transferencia llegue efectivamente a los beneficiarios. De otro lado, hola, esa vinculación, el ID que tiene la identificación única, que nosotros llamamos cédula de identidad y electoral, pues pueda tener línea con esa entidad que es independiente del Poder Ejecutivo y, por supuesto, del Gabinete de Política del Ministerio de Salud, tema de seguridad social que se refiere al sistema contributivo, que en República Dominicana funciona independiente. La atención de salud contributiva y a las AFP, las administradoras de fondos. Como se puede ver, ya esta plataforma permite una interacción en línea de los principales actores, tanto los que prestan el servicio como tal, liderado por el programa de transferencia monetaria condicionada, que alcanza 1.500.000 familias. Tema de y los demás. Integramos los datos complementarios al Censo Nacional de Población, a la encuesta de ingresos y gastos de fuerza laboral que realiza el Banco Central de la República Dominicana y también el portal de seguimiento económico del Ministerio de Economía. Así que estamos integrando también información ya estratégica para análisis de la información y, por supuesto, de doble vía, ¿no? Esto no transparentar la focalización, decirle a la ciudadanía, a todos los stakeholders, dónde están los beneficiarios y quiénes son y están en línea. No solamente dónde están, quiénes son hogares geolocalizados, todos los hogares de los beneficiarios geolocalizados disponibles al público mediante la web, sino también los beneficios que las personas reciben. La ciudadanía dominicana no tiene que utilizar ningún otro mecanismo que entrar a una página y ver cantón por cantón, municipio por municipio, barrio por barrio, a quiénes son los beneficiarios y qué tipo de subsidios reciben. Una transparencia sin igual en nuestro país. Avanzamos, luego de lo que he dicho, a aprovechar esta data para análisis y visualizamos en muy corto plazo, para el próximo año, pues ya trabajar con análisis de Big Data social, aprovechando la social media en cada una de sus componentes, como se ven aquí, y por supuesto con herramientas como Machine Learning, etc. ¿Cómo se gobierna todo esto? La Oficina Nacional de Tecnología de la Información define los mecanismos de coordinación, define las reglas para gestionar el ciclo de vida, la seguridad de la información. Es una oficina que lidera la normativa informática de tecnología, todo lo que es tecnología, adscrita a la Presidencia de la República y que también provee el servicio de data center del Estado. El gobierno dominicano tiene un data center donde todas las instituciones del Estado están alojadas allí y es gobernanza directamente de la Presidencia de la República. Y por supuesto, es plataforma ideal para poder vincular cada una de las instituciones que he mencionado. Asimismo, el Gabinete de Política Social, como entidad y responsable de toda lo que hace de ministerio en República Dominicana, gestiona y coordina la plataforma de interoperabilidad, todo el ecosistema del sistema de protección social. De igual manera, todo el Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación, como parte integral del Sistema de Planificación de Inversión Pública, está vinculado y la rectoría la realiza el Ministerio de Economía. Y, por supuesto, también nos vinculamos a la Dirección General de Presupuestos en coordinación con el MEPIP, que es el Ministerio de Economía de nuestro país.
un poquito aquí no los abrumo de las funciones principales que tiene el gabinete también en cuanto al monitoreo y evaluación, mediante un sistema integrado de monitoreo y evaluación que tenemos allá. Y por supuesto, la participación de las academias, las universidades nacionales, incluso internacionales, en los procesos de monitoreo y evaluación, mediante ejecución y evaluaciones de programas, participación en foros y también, de alguna manera, era seguir avanzando en que la academia juegue un rol un poquito más, menos de consultoría y más en línea. Diríamos que de alguna manera similar con el norte de América Latina, que a mi modo de ver es el Coneval, con su alta vinculación con la academia en México. Así resumo, muchas gracias. Muchas gracias, estimado. De hecho, se acaban de cumplir justamente los 10 minutos, así que agradecido totalmente por el tiempo y por esa interesante intervención respecto sobre todo de los actores que deben y participan en estos sistemas de registros sociales, de sistemas de información. Entonces, ahora invito a la señora Paula Poblete, subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, para su intervención. Estimada, también tiene 10 minutos y van a poner ahora la presentación. Gracias. También voy a aprovechar de pararme el tiro porque si no hay marcador. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por el interés de venir a conocer nuestra experiencia. ¿Dónde tengo que apuntar para que esto avance? ¿Ah? ¿Ahora sí? No, es que prefiero yo, pero... Ahí sí. Entonces, nosotros tenemos lo que llamamos un sistema de apoyo para la selección de usuarios de prestaciones sociales, ¿sí? Más conocido como RCH, ¿sí? El Registro Social de Hogares. El Registro Social de Hogares es la evolución de un sistema. Partimos con lo que llamábamos la ficha CAS, la ficha de caracterización socioeconómica, luego eso transitó a la ficha de protección social y derivamos en el Registro Social de Hogares, que es relativamente nuevo, existe desde el año 2016 y que es una innovación porque lo que busca es estimar la vulnerabilidad de los hogares, ¿sí? No solo toma en cuenta los ingresos de los hogares, sino que también las necesidades diferenciadas según quienes integran los hogares, ¿ya? Si hay niños, niñas o adolescentes, si hay personas mayores, si hay personas con alguna discapacidad, todo eso queda considerado en lo que denominamos el índice de necesidades. Y lo que hace este sistema es, este registro, perdón, integra la información que tenemos también en lo que llamamos el RIS, el Registro de Información Social, que muy parecido a lo que decía Van Elder, recoge información de distintas carteras, tanto públicas como privadas. Nosotros también tenemos las pensiones, por ejemplo, en el sistema privado, por lo tanto ellos también tienen que proveernos del seguro de cesantía, está en el ámbito privado, por lo tanto no recibimos información de allá también, pero del Servicio de Impuesto Interno, etcétera. Toda esa información queda disponible para nosotros poder cruzar los datos entonces de las personas. Y ellas también pueden reportar, no todas las personas están insertas en el mercado formal, por ejemplo, por lo tanto hay algunas personas que tienen que reportar sus ingresos, pero también pueden rectificar información que consideren que está mal considerada, complementarla o actualizarla, ¿sí? Actualmente, y esto es fruto claramente de la pandemia y de toda esta crisis a la que hacía mención Alberto al principio, ¿no? Dado la necesidad de ir en ayuda a más personas en una situación completamente excepcional producto de la pandemia, hubo incentivos a que muchas personas se registraran. Al principio del Registro Social de Hogares contemplaba a los que tradicionalmente eran beneficiarios de la política social. Como la pandemia otorgó beneficios prácticamente universales en nuestro país, el requisito era estar registrado. Entonces ahí tuvimos una avalancha de registros. Ya actualmente cubrimos a el 86% de la población que vive en nuestro país. Ahí están los componentes, como les decía,
hay 17 millones de personas, la cobertura no es igual en todo el país. Si ustedes miran ahí ese amarillito, es la región de Antofagasta, una de las regiones mineras de nuestro país, por lo tanto una región que tiene altos ingresos, es la que tiene menos cobertura, pero las regiones más del sur, por ejemplo, están prácticamente cubiertas en una totalidad. Acá están los componentes, como les decía, está todo el registro de información que el Estado tiene de las personas y de los hogares, tanto de los registros administrativos como el autorreportado. También está el apoyo a este registro, en el fondo es un apoyo a la oferta de programas sociales para que cada una de las carteras que ejecuta programas sociales pueda identificar, caracterizar y seleccionar a sus usuarios. Y también es un sistema que interactúa entonces con la ciudadanía a través de la actualización, rectificación y complemento de los datos. ¿Cómo se construye la calificación socioeconómica? Por supuesto que es muchísimo más complejo que este esquema, pero a contarles que en el fondo hacemos una construcción de lo que llamamos ingreso equivalente, ¿sí? No es simplemente la suma de todos los ingresos, sino que construimos un índice de necesidades de acuerdo a quienes lo integran, y entonces es una división algo más compleja que solo el per cápita. Y luego, entonces, cotejamos también por la vía de los registros administrativos cómo la coherencia que hay entre ese ingreso equivalente con el patrimonio que tienen estos hogares, que nosotros podemos tener identificado por la vía de los registros administrativos, y si hay discordancia, entonces ahí se hacen las correcciones. Y tenemos un mecanismo de suavización. Nosotros consideramos los ingresos de 12 meses hacia atrás. No son solamente el último mes, porque tiene sus ventajas y sus desventajas, pero siempre es posible entonces para las personas actualizar. ¿Cómo se usa? ¿Cómo lo usan las distintas carteras públicas? Bueno, está disponible la calificación socioeconómica de cada uno de los hogares. También existe la posibilidad de usarlo de manera indirecta, es decir, se construyen indicadores para el acceso a prestaciones sociales con base en el registro social de hogares, pero no necesariamente se toma la calificación, sino que otras variables que estén en el registro, y también variables distintas de la calificación, como algunas que sin cruzarlas con la calificación, sino que solamente que estén ahí, como por ejemplo que haya personas con discapacidad u otras. Pero en general la mayoría de los programas usan la calificación socioeconómica para asignar a sus beneficiarios. Tenemos principalmente el punto de corte hasta el 60%, ¿sí? Tenemos 7 tramos, el primero es el 40%, ahí está el 40% de la población más vulnerable, y luego en tramos de a 10 va subiendo. La mayoría de los programas establece como punto de corte el 60%, es decir, nuestros primeros 3 quintiles de la población son quienes acceden a la política social en general en Chile, pero por las distintas restricciones que tiene la política social, ya sea a nivel presupuestario u otras de diseño, lo que vemos es que estos puntos de corte de pronto se establecen de manera un poco arbitraria, sin un análisis tan sesudo, y además muchas de estas políticas son beneficios, no son derechos. Entonces muchas de las personas que cumplen con los requisitos para acceder a estas políticas no se enteran, ¿sí? Hay brechas, ya sea de información o muchas veces brechas digitales que impiden que accedan. Entonces, por ejemplo, acá hasta el 40% para aquellos programas que son dirigidos a personas podrían acceder un número máximo de beneficiarios de sobre los 2 millones de personas. Pero en promedio, las personas beneficiarias son 396.000, ¿sí? Es decir, hay un montón de gente que potencialmente queda fuera del acceso a estas prestaciones. ¿Y qué es lo que pasa cuando las personas no pueden, no acceden? Hay un excedente, ¿no? El programa se diseñó con cierto financiamiento, como no todas las personas postulan, comillas, sobre ese dinero, entonces vamos inventando otro nuevo programa para dar cobertura a la población que quedó excluida. Y lo que nos pasa en Chile es que tenemos una atomización de programas muy grandes, con programas que tienen una cobertura muy pequeña, y que muchas veces incluso hay algunas duplicidades que, por cierto, hay que ir enfrentando. ¿Cuáles son los aprendizajes derivados de la pandemia? Bueno, la necesaria ampliación de la cobertura mediante la simplificación de los mecanismos para ingresar, actualizar, complementar o rectificar la información disponible en el registro social de hogares,
de una manera masiva y rápida. Y esta ampliación de la cobertura permite que podamos avanzar en la generación de beneficios automáticos para las personas. Nosotros tenemos una muy buena noticia. Ahora vamos prontamente a tener nuestro primer beneficio automático, que es el subsidio único familiar, el SUF, para quienes tengan esa sigla en la cabeza, para todos los niños, niñas y adolescentes del 40% más vulnerables. Como tenemos la información, sabemos que van a los controles de salud, sabemos que acceden al colegio, podemos saber quiénes entonces tienen acceso a ese derecho. Pero si sus padres no van al municipio a postular, nunca van a, si no existiese esta automatización, no podrían acceder a esa transferencia monetaria. Entonces, ahora con toda la información que tenemos, porque obviamente esto es un avance, estos 10 años atrás no lo podríamos haber hecho, ahora con todo el avance tecnológico y de repositorio de datos se puede. Y la interoperabilidad, ¿no? El establecimiento de mecanismos de pago de carácter universal e inclusivo que utilizan la información de pago de otros beneficios del Estado. Nosotros muchas veces les pedimos la misma información a las personas que ya se las hemos pedido en otros trámites. Entonces, ya ahora, dado que además en Chile tenemos un alto nivel de bancarización, es posible entonces, si ya tenemos la cuenta de débito de las personas, ir transitando a depositarles ahí de manera mucho más rápida. Son muy necesarios también los canales de atención, ya sea físicos, pero también los remotos, los no presenciales, y hemos entonces ido avanzando en eso. Y también una mesa de trabajo de casos complejos. La verdad es que obviamente cuando llega a la ciudadanía en masa uno conoce muchísimo más la diversidad de casos que hay y hay que ir atendiéndolos porque no siempre el hacedor de política pública se pone en todos esos casos, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos principales a nivel de las mejoras en el registro social de hogares? Bueno, los hemos agrupado en 3, ¿no? Uno, el vínculo ciudadano. Estamos también trabajando con resultados que muy prontamente vamos a poder compartir con ustedes respecto de mejorar la usabilidad del sistema y los flujos de la plataforma. Esto tiene que ver más bien también con los funcionarios y funcionarias que interactúan, ¿no? Facilitar la comprensión de la cartola del registro sociales y de la calificación socioeconómica. Ese es un trabajo que estamos haciendo con el Laboratorio de Gobierno, que ya prontamente va a rendir frutos, como decía, y fortalecer los canales de atención con políticas de calidad de experiencia usuaria. La verdad es que en Chile tenemos hartas empresas tipo Corner Shop, no sé si en sus países les hace sentido, pero uno tiene un vínculo con las aplicaciones que desearía poder tener también con el Estado. Entonces estamos avanzando en ese tipo de experiencia usuaria, saber en qué está el trámite, qué es lo que falta, etc. Mejoras al RCH y a la calificación, bueno, incluir siempre nuevas fuentes, cuidando obviamente la calidad de esas fuentes de datos, incorporar nuevas dimensiones. La verdad es que las personas, por ejemplo, nos dicen, ustedes solo toman en cuenta los ingresos, pero no nuestros gastos. ¿Qué pasa con las personas que tenemos, por ejemplo, enfermedades de alto costo o que hacemos un gasto en salud relevante? No tenemos una base de datos que considere todo el gasto que hacen las personas en sus necesidades de salud. No existe, ¿sí? Pero sí tenemos alguna información que proviene del Ministerio de Salud donde podemos identificar efectivamente cuáles son las enfermedades que generan altos costos, altos gastos, ¿no? Entonces vamos a estar transitando a considerar ese tipo de variables. Y también algo muy importante para nosotros es poder generar también indicadores territoriales que sean un insumo para la asignación de beneficios. La verdad es que esta asignación de beneficios sociales por la vía de la calificación socioeconómica, que es súper individual, que es solo lo que representa mi hogar, se transforma también en disparidades y en rivalidades con los vecinos, ¿no? Uno ve a su vecino, ve que tiene una realidad súper parecida a uno, ¿y por qué él recibe un beneficio y yo no? La posibilidad de transitar a beneficios asignados por la vía de indicadores territoriales, a nuestro juicio, puede colaborar con la cohesión social. Si me ayuda, Juan, no sé qué pasa. Ahí está. Y mejoras en el uso del RCH. La verdad es que nosotros tenemos este registro al servicio de todo el Estado, pero tenemos algunas carteras que utilizan otros mecanismos para determinar a sus beneficiarios. Entonces queremos transitar a que este sea el único, porque efectivamente cuando hay más de un instrumento se provoca confusión entre la ciudadanía, no entienden por qué, pero si yo en el registro social de hogares tengo un 60% de vulnerabilidad, ¿por qué aquí me consideran que soy menos vulnerable?
todo ese tipo de cosas pueden pasar. Promover el uso de los registros administrativos para verificar los requisitos sin estar pidiendo, o sea, si tenemos la información aquí, no volver a pedirla en el trámite de otro beneficio, y ir fortaleciendo la capacitación para las distintas carteras que formulan programas para que utilicen y le saquen el jugo a esta herramienta tan rica como el registro social de hogares. Finalmente, esta es mi última diapositiva. Contarles que estamos en un proceso de implementación de lo que hemos denominado ecosistema digital y de ventanilla única. Les decía hace un ratito que queremos cambiar nuestro vínculo con la ciudadanía, porque esta idea de que las personas tienen que ir a tocar una puerta para acceder a un beneficio, tocar otra para ir a otro beneficio, y así, las distintas carteras, incluso en nuestro mismo ministerio, tienen que ir a tocar distintas puertas. La idea es poder tener una única ventanilla, idealmente en este caso digital, aunque por supuesto sabemos de las brechas digitales y tenemos que tener solución para eso también, pero poder interoperar con todas las reparticiones que sea necesario y hacer todos los vínculos para que efectivamente pueda existir un único repositorio donde la gente pueda informarse de todo a lo que puede acceder y que efectivamente también pueda hacer el trámite para acceder a esos beneficios. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Paula, por sus palabras, sobre todo muy interesante lo que se muestra al final, que son temas que se van a discutir en los paneles de la conferencia. Ahora quisiera invitar a la señora Leticia Bartolo, secretaria nacional de Evaluación, Gestión de Información y Registro Único del Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre de Brasil. Ahora empiezan los... Buenas tardes a cada persona, a cada una, a cada um. Primeiro, uma pergunta. É melhor e mais compreensível para vocês que eu hable português elegante e perfeito ou portunhol lamentável? Sim. O que preferem? O último, portunhol lamentável? Sim. Péssimo para mim, pero vamos tentar. Eu creio que temos aqui algumas similitudes grandes, pero em Brasil, eu he traído para vocês informações para compartilhar sobre o que ha se passado nos últimos anos em Brasil, sim? Pero que Brasil não viveu solamente uma pandemia. Brasil sofreu uma pandemia da extrema direita, cujo projeto foi também de interromper boa parte de nossa política social, entre elas o cadastro único, que é o nosso registro único, sim? É chamado Cadastro Único para Programas Sociais do Brasil. Me recordo que intercambiávamos com Chile ao longo dos anos 2000, desde 2000, quando Chile aún tinha sua ficha CAS, sua primeira ficha, sim? E nós tínhamos o cadastro em sua versão 6. Então, em 2010, nós inauguramos a versão 7 do Registro Único. Em 2016, quando começaríamos a construir a versão nova, a 8, interoperável, o processo foi interrompido por o novo governo sem justificativa, sim? E a evolução do cadastro único foi intercambiada por algum tipo de obsessão por la fiscalização de curtíssimo prazo, que impediu a evolução estrutural de nossa ferramenta, ¿sí? Entonces, eu hablo como quem fuera directora e depois vicesecretaria nesse período e como quem retorna depois deste lamentável interregno.
La impresión que se tiene, y que es una impresión prácticamente verdadera, es que el cadastro único se quedó parado, interrompido, como se el tiempo no hubiese pasado, ¿sí? No es de todo verdad, porque hubo evoluciones en consecuencia de la pandemia, principalmente en lo que tange el proceso de digitalización, ¿sí? Então, houve evoluções, ainda que incrementais, em algumas aplicações que permitem que o cadastro esteja mais cercano de los cidadãos. Pero, do ponto de vista estrutural, o cadastro único está hoje tecnologicamente muito ultrapassado. Então, todo o nosso esforço atual é de, garantizar ou volver a garantizar a qualidade de los dados, volver a trabalhar corretamente com as municipalidades que se quedaram anos e anos sem informação, como que rechaçadas pelo governo central, sim? O cadastro tem hoje 95 milhões de pessoas, que corresponde a 42 milhões de famílias, sendo que 30 milhões são consideradas de baixo ingresso, ou seja, tem ingressos de até meio salário mínimo mensual por pessoa per capita, por pessoa da família. Temos, então, trabalhado na linha de garantizar a qualidade dos dados com interoperabilidade. Neste ano, já trabalhamos a interoperabilidade com o sistema de benefícios da seguridade contributiva e que traz informações também de empregos formais, sim? Hasta o fim de 2023, tendremos trabalhado a integração com a base de saúde e a base de educação, para que tenham uma percepção. Na primeira integração que hicimos com a base de proteção contributiva, de benefícios contributivos e de emprego formal, tivemos uma correção de pagamento da ordem de, vamos dividir por 5 para pensar em dólar, fora 4 bilhões de reais por 5, quanto, Laís? Quanto divide aí? 400 milhões, 404 bilhões de reais por, não, 7 bilhões de reais por 5, dá quanto? Para a gente ter a quantidade em dólar. Que a correção de pagamento. Laís ou Ana, ou Renato vão fazer a divisão. Então, 1,4 milhões de dólares em uma só atividade. Porque o Brasil é muito grande, o cadastro é muito grande e os erros, ainda que em proporção sejam pequenos, são grandes. ¿Sí? De outro modo, volvemos a trabalhar com a municipalidade para que tenham informações suficientes para esclarecer as pessoas, porque sofrimos também um desvirtuamento dos dados que foi em consequência da falta de informação e do programa que foi construído no governo anterior. Então, o governo anterior hizo uma propaganda como que dizendo à população que o auxílio de 600 reais seria para qualquer pessoa. Nunca foi assim. Sempre na normativa era por família, mas disso decorreu desvirtuamento muito grande das informações cadastrais que agora tentamos e estamos conseguindo corrigir. Unido a isso, estamos trabalhando agora em novo registro, sim, sim, que seja responsível, que seja resiliente ou aplicável à proteção social resiliente, que nos traga informações sobre insegurança alimentar. Em 2010, o cadastro brasileiro não precisava trazer as informações sobre hambre, mas agora
precisa novamente, ¿sí? Então, esse novo registro terá toda uma adaptação aos desafios da atualidade, que são distintos do que eram há 10 anos, e será interoperável na mesma linha do que nos disse Paula. A população não é obrigada, não é correto que lo seja, a informar 2, 3, 4 vezes ao mesmo Estado a mesma coisa que o Estado. O Estado já tem consciência, sim? E ao mesmo tempo, recordemos que o cadastro do Brasil não é universal, é um registro que atende a população, que é cerca de 40% da população brasileira, certo? Há outros registros. E agora é importante compartilhar também com vocês que o Brasil discute, debate em parlamento a introdução de IVA, sim, para substituir os diversos tributos que tem o Brasil, pero também cientes de que o IVA muitas vezes traz distorções e é regressivo. Brasil trabalha com a proximidade do que hace Equador, Colômbia, com a proposta de IVA personalizado, em que parte do imposto, do tributo pago por a população mais pobre seja devolvida, sim? Então, o cadastro será o mecanismo de devolução, ¿sabes? Sí, devolução do tributo pago pela população mais pobre de maneira antecipada, porque não é preciso que a pessoa enfrente a escassez para depois receber. A pessoa pobre não pode ter esse tempo. Então, estamos trabalhando com a ideia de unir 2 registros para implementação da IVA personalizado, cashback, como se disse em alguns países. A população do cadastro único receberá o tributo pago antes mesmo de pagarlo, sim? E o restante, a população que não é vulnerável em termos de ingressos, terá outro registro, no qual fará sua aplicação de las notas fiscais. Então, terá a devolução do tributo pago. Solamente para compartilhar algumas coisas, me perdoem pelo péssimo portunhol. Muito obrigada, boa tarde. Muchas gracias, señora Leticia, se entendió perfectamente. Ahora damos paso, vamos a hacer un cambio acá con el doctor Rafael del CID para acomodarnos. Entonces le voy a dar el paso, el tiro lo presentó. Gracias. Iba a decirle antes de que comience, el doctor Rafael del CID es director del Centro Niveño para el Estudio de Políticas de Estado. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias a los organizadores por permitirme el honor de participar en esta mesa redonda. Saludo al señor Manfred Javi, asesor principal del programa CEPAL de Meseta, GIZ, y lo mismo que a los colegas panelistas y a cada una de las personas aquí presentes. A mí me resulta muy interesante contrastar la experiencia de Chile con la de Honduras, porque estamos hablando de 2 extremos en cuanto a la condición de los registros sociales en la región de América Latina y el Caribe. Las 4 preguntas que nos fueron sugeridas para orientar este evento paralelo resultan complicadas, casi ajenas cuando tratamos el caso de Honduras, dado que parecen más bien inspiradas en los casos de los países con mayor avance en esta materia. Y eso está bien. Lo único que quiero resaltar aquí es la diferencia que existe entre los países de la región en lo concerniente al estado de los registros sociales. La desigualdad social, la baja productividad económica, los altos niveles de pobreza y de informalidad, la corrupción,
la mala gestión, el cambio climático, etcétera, han sido, desde la perspectiva de los expertos en estos temas, los factores que entorpecen el poder contar con registros sociales confiables. Y todos estos factores que he mencionado han estado presentes en el caso de Honduras, mostrando tal vez las peores cifras en la región. Fuente consultada asegura que el registro social de hogares de Chile incluía en el 2020 a casi 15 millones de personas, de una población aproximada de 19 millones, o sea, una cobertura de casi el 80%. Este registro, como se explicó acá, combina los datos autorreportados por los hogares con datos administrativos. Y esto resulta una información muy importante para las ayudas sociales del gobierno. Y fue también fundamental durante la crisis sanitaria del 2019. Pero en cambio, en Honduras, el SIRBO, o Sistema de Registro de Beneficiarios de Honduras, incluye tan solo a 1.3 millones de personas, que es el equivalente a aproximadamente el 13% de la población total del país. Este número de personas registradas es el producto de un censo que fue inicialmente levantado por el Registro Nacional de las Personas en el año 2007, por el Registro Nacional de las Personas entre las 2007 aldeas que se consideraron las más pobres del país y que constituyen la población meta de los principales programas de protección social no contributiva, principalmente la Red Solidaria y el programa de Acción Solidaria. La administración gubernamental anterior actuó también en esa misma área geográfica del país y contó también con un sistema de registro que se le llamó Registro Único de Beneficiarios. Como su nombre lo indicaba, ese registro únicamente incluía a beneficiarios de los programas de asistencia social, pero no a la población total del área de acción, de esas 2007 aldeas. De aquí que entonces el actual registro del SIRBO, al incluir a la totalidad de la población del área focalizada, se encarrila más en la perspectiva del Registro Social de Hogares de Chile, aunque salvando todas las diferencias del caso, ¿no? En Honduras llevamos más de 2 décadas tratando de organizar nuestros registros sociales. Ha sido una tarea durísima, sumamente ardua frente a la magnitud de los obstáculos estructurales que enfrentamos, entre los que sobresalen la marcada desigualdad social y los elevados niveles de pobreza e informalidad y la enorme debilidad institucional. Por esto, en materia de desafíos, compartimos con varios otros países la necesidad de construir la articulación y la coordinación intersectorial e intergubernamental e introducir mejoras tecnológicas. En todo caso, pese a nuestra situación de precariedad extrema en materia de registros sociales, estamos en la ruta de cambiar esta situación. Se está logrando hacer valer la función rectora que se le ha adjudicado y que se le demanda a la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol. Como parte de esa función rectora, se están haciendo esfuerzos especiales en la coordinación intersectorial entre las distintas entidades públicas que se agrupan en el Gabinete Social, que ahora sí, bajo la rectoría de la Sedesol, ha comenzado a funcionar con mucho dinamismo. Ante el horizonte que marca la necesidad de logros en reducción de pobreza y en mejoras visibles en el bienestar de la población, ha ido ganando importancia la percepción del gobierno del deber y de la utilidad de contar con registros sociales que sean confiables, sostenibles y con vocación de universalidad en la cobertura, y que también resulten útiles como instrumentos para focalizar mejor
los apoyos a la población participante en los programas sociales de gobierno. Resultan prometedoras dos iniciativas recientes. Por una parte, es el fortalecimiento del sistema de identificación nacional, que está a cargo del Registro Nacional de las Personas. Esta entidad pública autónoma se encarga de asegurar la funcionalidad del registro de los hechos vitales y de otros actos de las personas naturales, así como de facilitar la interoperabilidad de los registros de otras entidades públicas y privadas a través de este sistema de identificación nacional. Esto está permitiendo no solo identificar a la población mayor de 18 años, sino que también ha iniciado el registro de 3.3 millones de niños, niñas y adolescentes, en el que se incluyen datos de género, de residencia, de discapacidad, de etnicidad, de árbol genealógico, biometría, fotografía y huellas dactilares. Creemos que estos recursos bien aprovechados, o esfuerzos bien aprovechados, prometen avances en el mejoramiento del gobierno digital y en la transformación tecnológica de la gestión y la innovación pública. Una segunda iniciativa prometedora es la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico, que se inició en mayo de este año con el apoyo técnico del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Esta estrategia busca fortalecer a lo largo de una década tanto al Sistema Estadístico Nacional como al Instituto Nacional de Estadística. La estrategia lista los varios desafíos a que se enfrenta el Sistema Estadístico Nacional, que pueden ser resumidos en dos palabras: habilidad institucional. Dentro de lo que sobresalen la falta de coordinación y de interoperabilidad de las entidades públicas y la consecuente falta de calidad de la información producida por estas. En síntesis, es poco lo que la experiencia de Honduras puede aportar con el principio de respuesta a las preguntas que orientaron este foro, pero es mucho lo que en términos de oportunidad, asimilación de lecciones aprendidas podemos avisorar. En este sentido, termino con poner de manifiesto nuestro interés por entablar comunicación con entidades como el Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, con el Consejo Nacional de Evaluación Coneval de México y con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE de Colombia, porque para nosotros estas tres entidades son un ejemplo respectivamente de buenas prácticas en materia de organización de registros sociales, de utilización de los registros sociales para el seguimiento y la evaluación de políticas y de ordenamiento por vía de la acreditación de la calidad de la información que proviene de fuentes administrativas y primarias que se relacionan con la información que alimenta a dichos registros. Sin más que agregar, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rafael. De hecho, cuando pensamos en este panel, también lo pensamos en el marco de la conferencia de poder compartir experiencia y desafío entre los países. Así que si nosotros podemos hacer algo como CEPAL para poder hacer reuniones bilaterales o encuentros respecto de estos temas en otras instancias, no tenemos ningún problema en participar como institución coordinadora de ese tipo de instancias. Muchas gracias por la intervención. Ahora le voy a dar la palabra al señor Javier Paulini, quien es director general de Focalización e Información Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. Ahí van a poner la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, muy agradecido de poder estar aquí y compartir con ustedes algunas de la experiencia en realidad del registro social en Perú. Si lo ponen, por favor, para... Ahí está. Ups. Ya, primero quiero empezar así muy rápidamente viendo la historia, ¿no? Un minuto. Y es que el registro social en Perú en realidad tiene 20 años de implementación, ¿no? Y creo que como todos, en todos los casos, en realidad hemos ido y venido, ¿no? Primero, el registro social empezó en el Ministerio de Economía y Finanzas, en realidad, ¿no?
mirando básicamente los temas de filtración. El objetivo era no dar recursos efectivamente a las personas que no los necesitaban. Es el principal interés, ¿no? Estuvo casi 6 años ahí, hubieron levantamientos de información principalmente en las grandes ciudades, ¿no? Muchos gastos muy fuertes efectivamente para levantamiento de información. Luego, cuando se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, naturalmente, digamos, el registro social pasa al MIDIS. El MIDIS también lo que hace es un primer levantamiento de información muy caro en el país. Hicimos un censo, ¿no? Fue casi un censo. Levantamos información, se hizo un convenio con el Instituto Nacional de Estadística e Informática para poder levantar esta información y llegamos en general a toda la población, pero lo que aprendimos fue, y es un poco el tema de la sostenibilidad, ¿no? Claro, en ese momento las personas cambian, ¿no? O sea, los hogares efectivamente van cambiando y se necesitaba tener información actualizada. Entonces, en ese momento, lo que se dijo es, ya, no podemos hacer esto de manera regular. Y creo que la lección aprendida es, esto tenemos que hacerlo con el gobierno local, ¿no? A diferencia de la experiencia más chilena, ¿no? Que tiene muchos registros administrativos, en nuestro caso, dada el alto nivel de informalidad que hay en el país, cerca del 70%, en realidad los registros administrativos no ayudan y hay que ir efectivamente al hogar, ¿no? Entonces, a partir del año 2011-2012 comenzamos a trabajar con las municipalidades y ya eso luego lo hemos consolidado en la tercera etapa, ¿no? Que yo he denominado MIDES, Gobierno Local con azules, donde levantamos efectivamente información y ahí hay un cambio, ¿no? Muy, muy pequeño, que es el que voy a comentar, y es que, claro, el mecanismo actualmente que permite levantar la información es un mecanismo de demanda, ¿no? Pero eso ha tenido limitaciones de cobertura, efectivamente, y últimamente lo que estamos haciendo es un levantamiento más bien por oferta, es decir, estamos yendo a cubrir a las grandes ciudades para levantar información de las personas que no están en el registro con una estrategia que permite cubrir a las principales zonas del país. Luego, creo que también es importante ver cuál es la perspectiva de hacia dónde vamos en la implementación de nuestro registro social, ¿no? Y aquí me he tomado, digamos, una licencia para poder mirar de lo que he conocido de las experiencias de otros países, es, digamos, el tránsito, ¿no? Primero, igual en el caso peruano, nos centramos fuertemente en el levantamiento de información básicamente para la clasificación socioeconómica, ¿no? Fuertemente en eso. Luego, la tendencia en realidad es ir hacia lo que son registros sociales. ¿Qué implica eso? Implica que la información no es solamente vinculada a la clasificación socioeconómica, no es para decir pobre, pobre extremo, que es sumamente importante, pero también es información que ayude a la gestión, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Información del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud. Nosotros levantamos una ficha que es riquísima, ¿no? Y lo único que ofrecemos a los programas sociales es pobre, pobre extremo, no pobre. Y la información de viviendas con sin agua, ¿no? Sin electrificación, toda esa información se queda ahí, no es utilizada. Entonces, la idea es pasar hacia un registro social, donde lo que hacemos es mirar también los sistemas administrativos, la otra información que podamos ofrecer, ¿para qué? Para que los programas sociales, ¿no? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, puedan también planificar, y los gobiernos locales planificar con esta información, mejorar su gestión, la gestión de sus intervenciones. Y mirando en perspectiva, mirando, digamos, hacia dónde deberíamos ir, es hacia lo que son le llaman en España, en Alemania, ¿no? El padrón municipal, ¿no? Y es que eso ayudaría efectivamente a que esa idea de la sostenibilidad, ¿no? Que siempre tenemos en cuenta, digamos, podría plantear una solución. ¿Por qué? Porque necesariamente deberían tener, digamos, una información para empezar cualquier trámite, ¿no? Que el niño vaya efectivamente al establecimiento de salud, si están en un registro administrativo, y ese es obligatorio, ¿no? Y es a través del gobierno local
Entonces, ese tema, digamos, iría, ¿no?, ayudando a mejorar la sostenibilidad. Creo que hacia eso es a donde tendemos y eso es un poco la perspectiva de lo que estamos implementando. Sabemos que no es de un momento a otro, pero hacia eso efectivamente vamos. En el caso peruano, ya, también es muy importante entender que hemos puesto un énfasis, ¿no? Digamos, lo tradicional es lo del sistema de focalización de hogares, ¿no?, que da información de la clasificación socioeconómica, pobre, ¿no? Y en algunos casos hay un tema más complejo, o sea, vulnerabilidad, por ejemplo, en el caso de Colombia, ¿no? En el caso de Chile también creo, otras aproximaciones, ¿no?, que también efectivamente estamos tratando de implementar, pero nuestra reflexión, y que está en una norma además, es que eso no debe quedar ahí, ¿no? La idea de un sistema de focalización es mirar, ¿no?, la focalización de manera más integral, ¿ok? Por ejemplo, mirar esas 4 etapas de la focalización: la identificación, la elegibilidad, la afiliación y el egreso. Yo siempre cuento una historia, ¿no? Me preguntó una vez un alcalde, yo iba y me decía, señor Paulini, yo no entiendo qué pasa, por qué el CISFO, ¿no?, no permite que mis ciudadanos puedan entrar a un programa social. Y me dice, mi centro poblado está exactamente al frente del otro centro poblado y nosotros no accedemos y ellos sí, ¿no? Y pensaba el alcalde que era por el sistema de focalización de hogares. Y en realidad, cuando después miré los datos, y es que el señor tenía razón. Lo que pasa es que el programa social había decidido no solamente utilizar la información de la clasificación socioeconómica individual, sino un criterio geográfico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Claro, ese centro poblado, ¿no?, era, como decía él, era más pobre que el centro poblado que estaba al frente de su esto y que lo atravesaba un río, no se veía beneficiado. ¿Por qué? Porque el programa había decidido, ¿no?, que intervenía en distritos que tenían un determinado nivel de pobreza. Y ese centro poblado, lamentablemente para él, pertenecía a un distrito de una pobreza menor que el otro, ¿no? ¿Eso lo resuelve un sistema de focalización de hogares individual? No lo resuelve, ¿no? Sí tenemos que pensar en conjunto, ¿no? Que los niños, efectivamente, ¿no?, los que recién nacen, puedan acceder, ¿no?, a un servicio social, lo resuelve un sistema de focalización que además empieza con la identificación. No lo resuelve, porque lo que nosotros pedimos es justamente la identificación para poder entrar, ¿no? Pero sí tenemos que tener, por ejemplo, un padrón nominado para poder avanzar. Entonces, este es el enfoque que es muy importante y que lo hemos, digamos, ¿no?, esquematizado así. Tenemos como 2 grandes productos, ¿no? Uno, que es hacia lo que vamos, a ese registro social, que incluye, como les digo, todos estos, o sea, no solamente información para la clasificación socioeconómica, sino un mecanismo que permite juntar todos esos elementos y ayudar con información para la gestión. Y lo segundo, ¿no?, dar una asistencia técnica a los prestadores, ¿no?, de los programas sociales para que puedan elaborar documentos técnicos que miren, ¿no?, todo su proceso de focalización y no solamente la elegibilidad, sino todo el proceso, incluido el egreso, que es una de las cosas en las cuales generalmente no se piensa. ¿Cómo puedo articular mi intervención para, por ejemplo, vincularlo con un programa de mejoramiento de capacidades, ¿no?, para hacer que los ciudadanos que entran en un determinado programa social puedan también tener condiciones efectivamente de egreso? Rápidamente, nosotros tuvimos, lo que comenté hace un rato, teníamos un problema de cobertura en el registro social. Nos dimos cuenta en la pandemia, ¿no?, que habían un montón de hogares que no recibieron los bonos, ¿no? No recibieron. Eran familias que claramente vivían en pobreza, de las zonas urbanas marginales. ¿Y qué es lo que pasaba? La política social se había destinado principalmente a las zonas rurales, lo cual está bien, pero las zonas urbano-marginales las habíamos dejado un poquito de lado, ¿no? No habían intervenciones y como el mecanismo era un mecanismo a demanda, ¿no?, eso no permitía que el registro social se implementara, ¿no? Teníamos un 17% de cobertura, imagínense. Entonces,
Y luego lo que hicimos fue, para poder llegar a todos, ¿no? Bonos más universales que seguramente también ustedes hicieron. ¿Y qué es lo que tuvimos? Una filtración muy grande, ¿no? A partir de eso, digo, creo que todas las instituciones del país, y creo que en sus países también sucedió lo mismo, vimos la importancia de los registros sociales, ¿no? Y este año el Ministerio de Economía y Finanza ha permitido una transferencia de recursos, pero para hacer una actividad distinta, ¿no? Les decía que el método que teníamos era un método por oferta, por un método por demanda. Ahora estamos implementando más bien barrios focalizados. Lo que hemos hecho, hemos identificado las zonas más pobres y las estamos barriendo. Claro, la ventaja es que el costo unitario por cada levantamiento de información disminuye de manera considerable, ¿no? Y lo que vamos a hacer después de terminar estas 2 etapas, que también el siguiente año vamos a tener coberturada al 85% de la población del país, ¿no? Y esto elimina un sesgo muy importante que creo que ustedes también se han enfrentado alguna vez, ¿no? Primero, nosotros decimos en el país, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? Claro, cuando a mí me preguntaban, oye, ¿cómo haces, no? Que este programa social utilice la información del registro. Ya, pero si tenemos una baja cobertura, me meto en problemas al municipio, ¿no? Porque claro, después el usuario se va a ir a quejar al municipio y va a decirle, por tu culpa yo no puedo entrar, ¿no? Pero si tenemos un alto nivel de cobertura, es más fiable, más factible poder implementar, ¿no? Entonces, con esto vamos a iniciar efectivamente, ¿no? Un proceso de un mayor uso del registro, ¿no? Para que no solamente los 8 o 9 programas sociales lo puedan utilizar, sino diferentes intervenciones, bonos, ¿no? Pero también subsidios desde el Ministerio de Vivienda, ¿ok? Y rápidamente nada más, pero así muy rápido, te lo aseguro, algunas de las lecciones aprendidas que hemos tenido. Primero, creo que hay que combinar de todas maneras levantamiento de información a demanda y por barridos. Yo creo que eso es sumamente indispensable. Creo que hay que entender la diferencia entre lo que es un registro administrativo y lo que es una encuesta, ¿no? Muchas veces, ¿no? La tendencia natural es, si es levantamiento de información, que lo haga el INEI, ¿no? La institución estadística del país. Pero tuvimos, como les digo, muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque el registro empieza por un tema básico, que es la identificación, ¿no? Y los institutos de informática, digamos, no hacen eso, ¿sí? Cuentan cabezas. Nosotros somos un registro administrativo, es totalmente distinto, ¿ok? Luego, el tema es, para poder hacer sostenible esto, tenemos que hacer que se use la información. O sea, la información está ahí, pero no se utiliza, ¿no? Hay mucha información en los registros que no está siendo puesta a disposición y ahí hay un reto enorme con el tema de la ley de protección de datos personales, ¿no? Cómo miramos efectivamente que podamos compartir esa información para mejorar la gestión, ¿ok? Luego hay también, ¿no?, que mirar que hay algunas poblaciones que tienen condiciones especiales, ¿no? En el caso de nuestro país, por ejemplo, hay poblaciones muy rurales, ¿no?, donde llegar a hacer la clasificación individual es demasiado costoso, ¿no? Y es más costoso levantar la información a nivel individual, ¿no?, que el beneficio que van a recibir. ¿Para qué? Además, digamos, lo más probable es que esas personas salgan como pobres o pobres extremos de todas maneras, ¿no? Un tema, el último, lo prometo, que estamos implementando, solamente un temita, estamos implementando una modificación, estamos creando un organismo técnico especializado para los temas de focalización, muy similar a lo que está haciendo, a lo que tiene Ecuador, ¿no? Pero con una ley para efectivamente brindarlo. ¿Por qué? Porque se necesita eso, o sea, se necesita tener, digamos, esa protección, pero además esa continuidad también en las políticas y ese trabajo que se requiere. Imagínense, 1.891 municipios, ¿no? Este año cambiaron los alcaldes y tuvimos que capacitar efectivamente a todos, ¿no? Esa capacidad, ¿no?, es bien difícil tenerla desde un ministerio y por eso es que estamos optando, porque además necesitamos esa
posibilidad de acceder también a los registros administrativos, y en nuestros casos muchas veces seguramente a ustedes les han pedido un convenio adicional para poder no acceder a esa información, y queremos darnos esa mayor fuerza para obtener esa información. Nada, bueno, muchísimas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias, Javier. Ahora le voy a dar la palabra virtualmente a Rodolfo Besley, quien es investigador y consultor independiente, y en los últimos años ha colaborado en varias oportunidades con la Agencia de Cooperación Alemana. Entonces, él se desempeña como un consultor experto en sistemas de protección social. Se le vamos a dar la palabra virtualmente. No sé si, Rodolfo, nos escuchas. Sí, muchas gracias. Supongo que ustedes están Súper, bien gracias. y pueden ver la presentación. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar. Muy interesantes las intervenciones anteriores. Mi idea es básicamente, en estos 10 minutos, compartir algunos puntos clave de los registros sociales que ya han sido tocados en presentaciones anteriores, pero resaltar algunos aspectos que son comunes a los desafíos que enfrentamos en diferentes países de la región. También quiero destacar que muchas de estas ideas han surgido y han sido discutidos en diferentes espacios, muchos de ellos promovidos por la cooperación alemana, GIZ, en seminarios que se organizaron a lo largo de los últimos 2 o 3 años, intercambios más en profundidad a nivel técnico en cuanto a los registros sociales, que varios de los colegas que estuvieron recién presentando participaron también, que se ha creado también una comunidad práctica para temas de registros sociales. Bueno, algunos temas que quería compartir sobre diferentes puntos que no necesariamente están vinculados. El primero es con el tema de las crisis en cascada que hemos enfrentado en los últimos años, con la gran cantidad y mayor frecuencia de desastres de origen natural. Una pregunta válida es el uso de los registros sociales para respuestas a emergencias. Hemos seguido un poco recién sobre experiencias en respuesta a la pandemia, que el uso de los registros sociales fue muy popular, pero también esto se puede extender a otro tipo de crisis, ¿no? Entonces quiero poner un poco en perspectiva qué decimos cuando decimos o nos referimos al uso de registros sociales. En esta gráfica, que quizás ya conozcan, que la hemos difundido bastante, pueden ver que en el óvalo naranja está la población nacional del país. Y en el más rojo, digamos, los registros de participantes, de beneficiarios de programas de protección social. El círculo translúcido representa a los hogares afectados por un choque. Y entonces, aquellos que están en el punto A son personas que participan de un programa y fueron afectadas. Estas personas pueden ser asistidas fácilmente con lo que llamamos la expansión vertical del programa, es decir, que el programa dé una transferencia adicional, ¿sí? O con la creación de un nuevo programa, bono nuevo de emergencia, que asista a estas personas. Como estas personas ya están en un programa y tienen un mecanismo de transferencias o de asistencia activo, es fácil, relativamente fácil, darles asistencia. Aquellos que están en el punto B son los que están en el registro social, pero que no participan de ningún programa, ¿sí? Como está en el registro social, sabemos quiénes son, sabemos algunas características demográficas, socioeconómicas, y en algunos casos, por ejemplo, nos comentaban en el caso de República Dominicana, sabemos dónde están, porque están georreferenciados. En otros casos tenemos información útil para cuestiones operativas, pero no tienen un mecanismo de pago activo porque no participan en el programa. Entonces, no es tan fácil asistirlos como los que ya están en programas, pero sabemos quiénes son y tenemos mucha información para darles asistencia. Se los puede asistir a través de la expansión horizontal de un programa que aumenta la cobertura de modo temporal, o a través de la creación de un nuevo programa que le dé asistencia a estas personas en el punto B. Esto ocurrió muchísimo durante la pandemia, como recién nos comentaban, en el caso de Perú y otros casos. Los que están en el punto C son los más difíciles de alcanzar, son aquellos que no están en ningún registro o en registro social, y entonces, pero han sido afectados, ¿sí? Por supuesto que las dimensiones
los óvalos y el círculo cambian según el país, según el contexto del sistema y el shock. En el caso de la pandemia, el círculo translúcido fue muy grande, afectó a casi toda la población, ¿sí? Bueno, otro tema que yo quería tocar, que también ha sido discutido recién, bueno, ¿cómo se desarrolla un sistema de información que incluye o potencialmente incluye un registro social? Por supuesto que no hay una trayectoria lineal que todos los países deben seguir, pero sí, de las diferentes experiencias, uno puede imaginar una trayectoria teórica, digamos, ¿no? Los países típicamente comienzan con recolección de datos en papel, después establecen una plataforma de almacenamiento de datos en Excel, siempre primero para un programa grande, por lo general de transferencias monetarias, condicionadas o no condicionadas, pero un programa principal. Después se desarrolla un sistema informático de gestión de la información, primero también para este programa, después se empiezan a desarrollar para los otros programas. Se crea no siempre, pero en muchos casos, un registro social. Este registro social al principio se utiliza solamente para informar la focalización de este programa principal. Después se empiezan a utilizar para informar la focalización de otros programas de protección social. Finalmente se utiliza para otros programas que no son del sector de protección social. Y así se va aumentando el uso hasta llegar a dos dimensiones que son muy importantes de un sistema maduro. Una es la interoperabilidad, que se mencionó recién en las intervenciones, que es esta capacidad de intercambiar datos de modo periódico, seguro, y no se refiere a intercambios ad hoc cuando hay una crisis, sino a mecanismos establecidos. Y también la integración, con la consolidación de procesos. No es necesario consolidar, ni conveniente consolidar todos los procesos, por supuesto, pero en algunos casos sí, y en algunos programas sí. Entonces, por ejemplo, la recolección de información, ¿sí? En lugar de que cada programa recolecte información o almacene información, se consolida en un sistema más único. Los sistemas más maduros son más integrados y tienen más interoperabilidad, como se vio también en las presentaciones recientes. Otro punto importante que quiero resaltar es el tema de la calidad de los datos. Uno puede tener un sistema integrado, un sistema interoperable, pero si los datos no tienen calidad, entonces ahí tenemos un problema, ¿sí? ¿A qué nos referimos con calidad de datos? Bueno, por lo general, en la literatura nos referimos a 6 dimensiones, ¿sí? Primero, cobertura. Por supuesto, una cobertura nacional mayor da más oportunidades para utilizar esa información, pero también, además de la cobertura nacional, nos referimos a la cobertura en particular de las poblaciones vulnerables y en particular de acuerdo a los objetivos de política pública para los que se establece el registro social. Si, volviendo al tema de respuestas a emergencias, si uno quiere utilizar el registro para asistir a poblaciones expuestas a emergencias, por ejemplo, en un país está muy expuesto a inundaciones en la zona costera, entonces la cobertura del registro social en la zona costera es muy importante, ¿sí? En otros países quizás no lo sea, ¿sí? La relevancia, de nuevo, ¿cuáles son los objetivos? ¿Para qué se van a utilizar estos datos? ¿Qué programas van a informar? Si el objetivo es que informen programas que tienen objetivos, metas de nutrición, por ejemplo, entonces la información que se debe recolectar debe ser información relevante para ese objetivo. Y esto es importante porque los registros sociales informan a muchos programas diferentes, potencialmente. Entonces cubren diferentes objetivos. Precisión. ¿Qué confianza tenemos en la validez de la información que recolectamos? Actualización. ¿Cómo se actualiza la información? Esto ya ha sido mencionado y ahora también estoy de acuerdo un poquito más, pero es uno de los mayores desafíos. La información de los registros sociales se desactualiza muy rápido. Información socioeconómica que cambia, por supuesto que de ingresos, pero otro tipo de información que cambia muy rápidamente. Pero además hay una variable clave que cambia muy rápidamente, que es la composición del hogar. Si nosotros recolectamos información hoy y la utilizamos en 3 años, muchos de esos hogares ya no van a tener los miembros, ¿sí? Seguridad, cómo se garantiza la privacidad de la información recolectada, su uso adecuado.
Y accesibilidad. ¿Quién tiene acceso a los datos? ¿Tienen los gobiernos locales acceso a los datos para poder monitorear los programas, para poder hacer las acciones a nivel de territorio? ¿Tienen otras entidades de gobierno acceso a los datos? Si estamos pensando en respuestas a emergencias, ¿tiene protección civil o gestión de riesgos acceso a los datos de protección social? Entonces, accesibilidad también es una dimensión relevante. Por último, para cerrar mi intervención, quería resaltar lo siguiente, que también ha sido compartido recién. ¿Cómo se recolectan los datos para los registros sociales? Lo típico, que vimos, por ejemplo, recién en el caso de Perú, lo típico y lo tradicional en la región eran los barrios censales. Puerta a puerta, en un gran porcentaje de la población, en algunos países esto alcanzaba hasta el 70% de la población en algún momento, con cierto foco en zonas más vulnerables y en poblaciones más vulnerables. Y el objetivo tradicional era recolectar estos datos cada 2 o 3 años. En la práctica, en la mayoría de los países que se implementó esta estrategia, los datos se recolectaron cada más tiempo, 5 años o más incluso. Lo que hace que se actualicen y que no sean tan actuales, ¿sí? Este tipo de metodología tiene sus ventajas, uno va puerta a puerta, entonces puede corroborar esta información, etcétera. No es información solamente autorreportada, pero por supuesto es muy costoso, ¿sí? Implica un esfuerzo logístico muy grande. Recolección, el segundo mecanismo, una recolección focalizada, es decir, activa en determinadas zonas del país o poblaciones que tienen dificultad de acceso a otro tipo de mecanismos de recolección de información, una recolección activa y focalizada en esas poblaciones. Luego, un registro continuo a demanda, es decir, que las personas se acercan de modo presencial a oficinas locales o de modo virtual, en línea o de otras formas, actualizar la información, ¿sí? Este mecanismo es continuo, a diferencia de los otros 2 anteriores, que son puntuales, está siempre abierto, y las personas actualizan la información cuando lo desean. Un desafío, 2 desafíos en esta estrategia son, por un lado, las barreras que las personas enfrentan en cuanto a, por ejemplo, información, o si es una oficina local, acceder a la oficina local, para poder actualizar la información, pero también los incentivos que las personas tengan para actualizarla. Y por último, la integración de datos. Y aquí de vuelta el tema de la interoperabilidad, que también fue mencionado en los casos de Chile, de República Dominicana, de Perú. Mayor interoperabilidad, mayor intercambio de datos, permite actualizar datos en el registro social que fueron actualizados en otras entidades, otros puntos de entrada. Entonces, si en seguridad social o en el sistema tributario tienen determinada información de las personas que se actualiza, entonces nosotros ya de la registro social no necesitamos ir y pedir al usuario esa información. Entonces, este intercambio de información como mecanismo de actualización de la información existente. Lo que hemos visto en la región y a nivel global es una tendencia hacia combinar estos diferentes mecanismos. Este es un desafío de cómo actualizar la información que enfrentan todos los países, incluso los países con sistemas más desarrollados. Es un desafío muy grande, por supuesto. Y la tendencia es hacia combinar estos diferentes mecanismos, ya no tanto apoyarse únicamente en un registro de tipo censal, que se utiliza todavía en algunos casos, pero ya no como un mecanismo único o principal. Bueno, esas eran las ideas que quería compartir. Quería también resaltar lo siguiente que mencionó el colega de Honduras. Hay mucha heterogeneidad en la región, si bien hay desafíos comunes, hay estadios diferentes de los registros sociales en los diferentes países, entonces esa heterogeneidad tiene que ser tenida en cuenta en estas discusiones, y la importancia de continuar estos mecanismos de diálogo para compartir experiencias y también a nivel bien técnico sobre soluciones y desafíos que enfrentan los países, como se ha estado haciendo en los últimos 2 o 3 años. Bueno,
espero haber cumplido con el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Dos avisos rápidamente. El panel 4 todavía no ha comenzado, así que va a comenzar posteriormente cuando finalicemos rápidamente esto. El segundo, por ahí pasaron el QR con las encuestas. Para nosotros es importante que las puedan contestar. Y dado el estrecho tiempo, lamentablemente no podemos tener una segunda ronda de preguntas o de comentarios, así que vamos a dar paso a las reflexiones de cierre, las cuales las va a realizar el señor Luis Tejerina, que nos acompaña de manera virtual de la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo, y posteriormente Amalia Palma de la División de Desarrollo Social de la CEPAL. Luis, te pido... Ser muy concreto, no hay problema. Sí, muchas gracias. Un segundo solamente para agradecer y saludar a viejos y nuevos amigos y agradecer la invitación, la oportunidad de estar acá. Escuchando las presentaciones, opté por clasificar las intervenciones en tres puntos, que son costos, beneficios y riesgos. Me parece importante pensar que estamos en una situación, después de COVID, fiscal bastante complicada, por todo lo que se hizo, todo lo que pasó, donde las preguntas fiscales se van a hacer mucho y por lo cual se tiene que hacer la justificación en la parte económica de muchas de las inversiones que se hacen. En registros sociales, creo que para mí es muy fácil hacer el argumento, pero es un argumento que tiene que hacerse. Por el lado de los costos, uno de estos sistemas obviamente no es barato, cuesta. Tener uno que llegue a toda la población o un alto porcentaje de la población pobre, vulnerable, requiere que vayamos a zonas remotas y eleva los costos. Tener información reciente sube los costos. Sin embargo, tendencias que vemos en las presentaciones, mejorar la interoperabilidad, baja los costos de tener información, alta cobertura, información reciente, y ejercicios de priorización que en algunos casos nosotros lo estamos haciendo utilizando Big Data, datos, imágenes satelitales, modelos climáticos, se puede priorizar muy bien para que no tengamos que actualizar la información de todos todo el tiempo, sino que actualicemos la información más urgente de actualizarse y así podemos bajar costos. Entonces, algunas de estas cosas nos ayudan a bajar costos. Por el lado de los beneficios, yo creo que son órdenes de magnitud mayores a los costos de armar uno de estos sistemas y es importante que lo sepamos y lo contemos y que transmitamos esa idea. El simple hecho de mejorar, redireccionar recursos de programas tan grandes como son los programas de transferencias en los países ya representa una ganancia muy grande, yo diría mayor que los costos de tener un sistema. Reformas fiscales, como se hizo en República Dominicana, como nos contaron que se está haciendo en Brasil, para mejorar la orientación de subsidios o para compensar a gente por incrementos en los impuestos, tienen de nuevo mejoras que son órdenes de magnitud del costo. Rendición de cuentas. Independientemente de cuáles sean nuestros programas, cómo focalicemos, qué reglas utilicemos, el hecho de que tengamos los mecanismos objetivos y la base de datos para explicar bien las cosas se hacen así, ayuda a la rendición de cuentas, a mejorar la transparencia y la confianza que tiene la población en los sistemas de protección social y eventualmente entender un mejor apoyo para darle sostenibilidad. Nos lo decía Rodolfo, el tema de shocks, que va a ser más importante a medida que pasen los años. Estos sistemas, mi colega le puso un título a esto que me gusta mucho y lo voy a plagiar, que dice adaptativos pero no por diseño. Durante la pandemia se utilizaron los sistemas y sirvieron mucho, pero no fue porque estaban diseñados para eso, en la mayoría de los casos. Entonces, se perdió tiempo precioso y se perdieron recursos preciosos. Es importante que sepamos diseñarlos antes de que vengan los siguientes shocks para que sean ágiles y adaptativos a shocks y así podamos tener un mayor retorno a las inversiones que tenemos. Y finalmente, algunos riesgos. Algo lo mencionó Rodolfo, el tema de ciberseguridad y protección de la información, que no necesariamente son lo mismo, pero es un tema creciente y a medida que mejore la calidad de nuestros registros y la cobertura, van a ser más vulnerables. El año pasado tuvimos ciberataques en el sector salud en Barbados, en Colombia, en varios países desarrollados. El tema es creciente.
crecen los ataques en nuestra región y no estamos bien preparados. Tenemos que invertir y tenemos que mejorar mucho en prepararnos para proteger la información de los ciudadanos. Y el tema de accesibilidad. Todos los que estamos acá, casi por naturaleza, vamos a pensar en inclusión, temas de inclusión. Y creo que acá tenemos trabajo que hacer en llegar a zonas remotas y en diseñar estándares y en ser intencionales en diseñar portales, mecanismos que eviten excluir a gente que puede no ser digitalmente alfabeta, que puede tener diferentes tipos de discapacidades. Dislexia, alguien con dislexia que tenga dificultad viendo el portal en el cual yo me puedo autorregistrar a un programa. Y así, con diferentes tipos de discapacidades, podemos estar excluyendo a distintos grupos de personas que no queremos excluir de los portales. Entonces, permítame cerrar con eso, costos, beneficios, riesgos y la importancia de que contemos estos beneficios y sepamos explicarlos para tener sostenibilidad en nuestros registros y que sigan creciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Y yo voy a tratar de ser muy rápido. Voy a decir unas pocas palabras. Primero, agradecer a todos los presentes. Tuvimos tremendas presentaciones y casos de país para poder hacer el análisis. Por supuesto, agradecer a nuestros exponentes en línea, a Rodolfo y a Luis. Yo quisiera solamente hacer unos comentarios desde una perspectiva de la transformación digital, que es uno de los temas en lo que yo específicamente trabajo y cómo cruza, digamos, cómo transversaliza el tema digital a la protección social y, por supuesto, al tema de los registros sociales. Yo creo, para mí, siempre ha sido una gran paradoja de que en la época de la información y la disponibilidad de datos, todavía desde los gobiernos estamos discutiendo sobre la disponibilidad de datos y los sistemas de información. Estamos hablando del Big Data desde el sector privado, se está hablando de los grandes datos, Machine Learning, etcétera, que lo ponían a discusión, y desde el sector público todavía tenemos problemas en relación a esa disponibilidad de datos. Y en eso, uno de los temas también que me parece interesante abordar y que fue mencionado previamente, el tema de la privacidad y la protección de datos. Yo creo que es uno de los grandes desafíos en la región. En la pandemia, muchas leyes fueron limitantes para poder acceder a datos. Con esto no quiero decir que no son necesarias, porque creo que un gran desafío es avanzar en mejorar las leyes y poder responder a tiempo a los avances que... Pero la información está en línea de todos nosotros, ya está, pero la tiene el sector privado. Porque todos, cuando hacemos clic en nuestro teléfono y aceptamos las condiciones, estamos entregando toda nuestra información. Entonces existe algo que desde el sector público tenemos que hacernos cargo para generar la confianza, de manera que esos datos también puedan ser de fácil acceso desde nosotros que estamos haciendo política pública y para la entrega de las prestaciones sociales. Entonces, en eso quería recalcar este punto, el tema de la confianza, de cómo avanzar confianza para el uso de datos. Me están... Perdón. Lo que implica también y no es chiste. Ah, chuta. Y estar al día en los sistemas de seguridad informática. Yo creo que ahí hay un gran tema de la tecnología, de poder estar al día en cuanto a los avances existentes y a las nuevas tecnologías que aparecen, y en eso los gobiernos tienen que estar más a tiempo. También la confianza se construye conociendo, entonces en eso es base la educación. O sea, sin duda no podemos dejar de lado educación en relación al uso de estas nuevas tecnologías, de manera que las personas tengan confianza si reciben un mensaje para entregar su información, saber de quién viene, saber cómo seleccionar, y en eso yo creo que la educación sigue siendo clave en todo sentido en la política social. Y por último, el último mensaje clave que quería dar, que creo que la digitalización y la tecnologización de los sistemas de protección social y por tanto los registros tiene que ser centrada en las personas. Ese es un mensaje desde nuestro secretario ejecutivo, que la tecnología tiene que ser centrada en las personas y por tanto tiene que aplicar criterios al contexto, como recién mencionaban en las presentaciones. O sea, no estar, por ejemplo, asumiendo que toda la población teléfono, de que puede acceder, de que hay conectividad, que no existen brechas digitales. Entonces, aun cuando se digitalicen, hay ciertos procesos que todavía deben avanzar a un ritmo más lento a estas condiciones. Muchas gracias y un aplauso, por favor, para nuestros panelistas. Ya está. Y los invito corriendo a la sala de la conferencia.
Muchas gracias, Luis, que sigues en línea. Creo que Rodolfo se desconectó. Muchas gracias y estamos en contacto prontamente. Gracias a ustedes, muy buen evento, mucha suerte.